Muy bien. ¿Seguimos? Marcelo, se vino el frío como lo dijiste hablando con Vio que le Jorge dije, Lena. y yo me confié, me vine con campera más finita y hace un frío terrible. Está nublado afuera, Se Marcelo. nubló, vio que le dije yo, se nubló, vino el frío, era lo que me parecía, ¿eh? Porque hoy la máxima iba a ser 13, 14 grados, vio que lo estábamos viendo acá. Claro. Decíamos, pero algo no está funcionando, no estaba funcionando. Y que no iba a levantar, iba a ponerse más frío todavía. Más frío. ¿Eh? Quiero saludar a Julia Espósito Sansone que nos dice, hola Julia. Hola por Julia, gracias. Gente que nos mira, que nos sigue. Mucha gente, cada vez más que nos sigue. Muchas gracias. Estamos muy contentos. Así es. Muy contentos. Así es, Marcelo. Y como cada jueves tenemos a nuestro compañero Cristian Pérez con su micro de realidad 2020. Así es. Cristian, ¿cómo estás, amigo? Sofía, Marcelo, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Muy bien, me gusta. Compañero en sentido metafórico, Sofía, ¿no? No en sentido político, habrá dicho. No lo sé. No lo sabemos, estaría bueno saber qué Podríamos pensamiento político verlo. tiene Cristian, ¿eh? Diría esa famosa vedette, ¿se acuerdan? Lo dejo para su criterio. Lo dejo claro, a su criterio, tal cual. Sí, Karina Olga. Karina Olga, que no le gusta. No, pero lo dije compañero profesional. Está bien. Seguro, fue una chanza. Está bien. Cristian, ¿cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo venís? ¿Ya tenés ganas de salir a correr por la costanera? ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo la llevas? Pero lo curioso es que hasta ahora lo que se sabe en cuanto... Me llamaba la atención lo de Buenos Aires, ¿no? O una parte de Córdoba capital también, que iban a autorizar de correr de 20 horas a 8 de la mañana, ¿no? Claro, imagínate lo cual con el frío. es contradictorio porque de alguna manera es cuando ustedes saben que el frío y el COVID-19 comulgan para que se infecten, claro. Lo cual no sé cuál es el criterio infectológico para dar esa franja horaria para aquellos que salimos a correr. Para mí está frío para salir a correr. Claro, para mí le han dicho los infectólogos, ha ido a jorobar tanto la reta y bueno, sí, anda. Dale este horario. A las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Hay gente que le gusta correr de noche, pero en invierno ya... Te la debo. Y en Buenos Aires que tiene una disputa política muy fuerte, ¿no? Entre el gobernador de Buenos Aires y Larreta. Porque vos fíjate que es un fenómeno, porque todos los mandatarios o jefes de gobierno, cuando vos lo mirás en las encuestas, en función del manejo que están haciendo de esta crisis pandémica, están midiendo muy bien. Sí. Alberto Fernández sigue midiendo muy bien, como lo decíamos la otra vez, en una provincia como es la de Córdoba, que le ha sido afín a Mauricio Macri. Lo veíamos la otra vez hace un par de semanas con Luis D'Araglio, ¿no? Sí. Cerca del 64-65% de aprobación de gestión que tiene Alberto Fernández en una provincia de Córdoba que le ha sido reacia, por lo menos, al kirchnerismo más puro, de paladar negro. Mientras tanto sigue bajando Macri y Cristina Fernández. Claro, a pesar de que tiene los medios en contra, pues yo escucho los medios y vemos los titulares con bastante bajada de línea en contra del gobierno, ¿no? ¿De quién? ¿De Alberto Fernández? Alberto Fernández, sí. Contra Alberto, todos los días. Sí, es una lógica. Lo bueno es que, como decíamos la otra vez, la gente de a poco empieza a despertar su espíritu crítico y ya no solamente alcanza con leer, sino saber qué leer. Si vos lees aquellos medios que le pertenecen a tal grupo, sabes que ya tienen intereses creados, y si lees los otros, antes leíamos una sola cosa y era la Biblia, ¿no? Sí. Ahora, de alguna manera, la educación cívica, republicana, ya sabes que, dime quién te lo dice y te diré con qué intereses comulga políticamente. Claro. Entonces eso me parece que de alguna manera es bueno. Hemos crecido en eso, porque viste que en Estados Unidos tenés diarios que son demócratas, diarios que son republicanos, canales de televisión que son demócratas, canales que son republicanos. Entonces uno sabe quién es quién y escucha, más o menos va viendo de qué se trata, ¿no? Pero me parece fantástico eso, Marcelo. ¿Sabes por qué? Porque los medios en Estados Unidos, por lo que uno puede leer y escuchar y ver, ellos en las editoriales, como el Washington Post, se juegan de antemano, no te andan diciendo nosotros creemos, no, de antemano en la editorial se juegan, dicen y fundamentan con argumentos que ellos sabrán por qué se juegan por tal o cual candidato. De todas maneras, lo de Donald Trump, ¿no? Que me parece un populista de derecha, como también lo hay de izquierda, total, ¿no? Fíjate que ahora amenaza con
cerrar algunas redes sociales en función de lo que publiquen, lo Tremendo, cual me parece tremendo. tremendo. Y yo lo escuchaba la otra vez cuando resultó electo Alberto Fernández, Vargas Llosa, que fue, el escritor me refiero, que fue candidato a presidente en Perú y que pierde con Fujimori, Sí. el premio Nobel, decía, Argentina, no entiendo a Argentina, tiene una actitud y un comportamiento suicida, haciendo referencia a que el pueblo argentino había vuelto a votar al kirchnerismo, ¿no? Y Estados Unidos no se queda para nada atrás, ¿no? No, no, tal cual. Vos fijate todo lo que está pasando con el racismo, un hombre que hoy se levanta, aprieta un botón rojo y pasa cualquier cosa. Habrá que ver cómo le va en las elecciones, por lo menos ahora en noviembre, que elige la principal potencia de América del Norte. ¿Sabés, Cristian, qué me gustó? Y que voy a ser sincero, más allá de los problemas que tienen, que Larreta y Kicillof se junten. En sus manos hay millones y millones de personas y que se junten a hablar. Es muy bueno eso, no estamos acostumbrados últimamente a eso. Es muy buena la foto, inclusive, que viene mostrando Alberto Fernández con los gobernadores de la oposición al lado, con Rodríguez Larreta, con el gobernador de Buenos Aires al lado, y eso tiene todo un mensaje político. A ese nivel, las fotos no son inocentes, y el mensaje que se intenta dar es de unidad, de romper esa denominada grieta, etc. Entonces, no son inocentes las fotos, ¿no? Pero es buena la señal que se intenta dar. Y vos ves la oposición en Buenos Aires, o la oposición, parte de la oposición en Córdoba y en otros lugares, que si bien tienen que ejercer el poder de oposición, pero me parece que quedan fuera de lugar. Vos fíjate que critican, como la carta de estos 300 intelectuales, periodistas, filósofos, que le mandan al presidente hablando de infectadura, algo así. Infectadura, claro. Sí, infección y dictadura. Que está en peligro la democracia, lo cual parece una falta de respeto para aquellos que han vivido a piel lo que fue la dictadura, la persecución, la falta de expresión, etc. Y no tienen una alternativa. La escuchaba anoche a Patricia Bullrich en un programa de Buenos Aires, en A Dos Voces, debatiendo, y realmente no tiene argumentos válidos para decir por qué estamos al borde de perder la democracia, porque esto es en el mundo, mundo. El responsable de la pandemia en Suiza, que lo vemos como un país ejemplo, salió arrepentido. Ellos están saliendo ahora, ¿no? Sí. Pero salió, los invito a que lean el diario El País de España, se arrepintió de no haber hecho una cuarentena más dura aún en ese país, y se habrían ahorrado muchos muertos. Digo, la oposición tiene que hacer un juego, pero me parece que queda muy descolocada ante esta situación de pandemia, porque ninguno le pone el gancho, ninguno le pone la firma, ninguno habla con argumento sólido y válido para decir, no, tenemos que salir de la pandemia ya. Es cierto que hay que flexibilizar ciertos sectores de la economía para que no se termine cayendo del todo, pero no hay otra solución, no hay. Y es cierto que de las 11.000 camas críticas que tenés en el país, solamente hay 200 ocupadas. Claro. Y le exigían al gobierno que cuándo es el pico. Y la verdad que no es por defender al gobierno, ni mucho menos, porque cuando lo hemos tenido que criticar, lo criticamos, pero no tienen argumentos sólidos, y me parece que la oposición queda muy, muy descolocada en este sentido. Bien, Cristian. Bueno, ya chusmeteamos un rato, sí, está bueno, la actualidad. La actualidad política. Vamos con la entrevista. Vamos con la entrevista, les propongo, y que nos asomemos un poco, vuelvo a la política, ¿no? Y con algo muy controversial, por lo menos para los radicales, pero también es cierto que los radicales, me refiero a una entrevista que vamos a ver con Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente Raúl Alfonsín, y que es el embajador designado. Digo designado porque todavía no ha cumplido los requisitos, porque lo tiene que aprobar el Congreso de la Nación para que apruebe los pliegos y pueda ser designado embajador en España, Ricardo Alfonsín, que fue muy criticado por parte de los mismos radicales, pero también hay que ser cierto que mientras él estuvo en el radicalismo, él dice que sigue estando en el radicalismo, fue crítico al gobierno de Mauricio Macri. Lo único que le voy a pedir disculpas desde ya, porque cuando uno graba vía Skype, está en Buenos Aires el doctor Alfonsín, cuando uno está grabando se ve perfectamente la imagen, pero en algunos momentos él se corre
hacia el lateral y no se ve mucho, pero lo importante es el contenido. El contenido que, entre otras cosas, al último, cuando le hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas, tiene algunas respuestas importantes, polémicas, por ejemplo, diciendo que Lilita Carrió es muy ética, pero que no tiene sensibilidad social. Le reclama a Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, que se ocupe del radicalismo. Y a Mario Negri, el cordobés, el diputado nacional radical, le dice que recupere los valores del radicalismo. Se mete también en el espionaje, que ustedes saben que está imputado el expresidente Mauricio Macri, sobre el espionaje ilegal. A lo que se suma que no solamente espiaba a los opositores, sino a los propios. Pero mejor que lo cuente a través de su presentación. Bien, vamos entonces a la nota. ¿Me escucha bien ahí? Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por estar del otro lado. Muy bien, gracias. En cuarentena. Mucho mejor que lo que están muchísimas personas, muchísimos compatriotas nuestros, ¿no? Porque hay 16 millones de pobres casi en la Argentina. Y seguramente esta cuarentena la están pasando en peores condiciones que nosotros, ¿no? Seguro. Doctor, es inevitable empezarle a preguntar sobre el manejo que está haciendo el gobierno nacional sobre la cuarentena. Y se lo tengo que preguntar porque es el tema, sin duda, y porque algunos sectores, tanto económico como político, lo empiezan a cuestionar, sobre todo por la barrera de los 70 días que ya llevamos en cuarentena. Sí, pero no dicen cuál es la alternativa, ¿eh? Es como si estuvieran tratando de obtener algún rédito electoral, sintonizando con cierta fatiga que existe en la sociedad, pero cuando uno les pregunta, ¿pero usted cree que hay que salir de la cuarentena entonces? No, dicen, nosotros no decimos eso. Es decir, hablan de cierto desequilibrio. Dicen que la cuarentena descuidó la cuestión económica, que priorizó lo sanitario y descuidó la cuestión económica, pero no dicen cuál sería la decisión equilibrada. No, concretamente no lo plantean. Y hay que ser serio en política, ¿eh? No hay que andar pensando en quedar bien o en decir cosas que puedan sintonizar con muchos, haciéndole creer a la sociedad que hay una solución que uno no tiene. Porque si no, que la digan a la solución. Ahora, por otro lado, me parece que la decisión del gobierno fue la correcta. Desde el punto de vista ético. Claro. ¿No? ¿Cree que de alguna manera la oposición está haciendo su juego para abrirse juego, valga la redundancia, de cara a las elecciones que vienen? Por lo menos el sector político, digo, ¿no? Sí, mira, a mí también me convendría decir, miren, la verdad que sí, que había que decidir la cuarentena, había que priorizar la salud, pero había que haber tenido un poco más de cuidado respecto a lo económico, porque hay mucha gente que está sufriendo desempleo, y empezar a describir todos los problemas que pueden tener los argentinos. Eso es muy fácil. Lo que es difícil es encontrar una solución. Y como hablan como si la tuvieran, yo me pregunto por qué no la dan a la solución, por qué no la... Porque fueron muy duros, doctor, sobre todo por esta carta firmada por 300, entre otros, intelectuales, artistas, del mundo científico también, ¿no? Haciendo una comparación con una dictadura. Sí, es terrible. Dicen que está amenazada como nunca en el 83, se olvidarán de Seineldín, se olvidarán de los alzamientos cara pintada, se olvidarán de las amenazas permanentes que existieron en aquellos momentos por parte de quienes estaban siendo juzgados por la justicia de la democracia y no querían que la democracia hiciera eso. Pero es una barbaridad. Mire, yo he dicho que creo que esa declaración está más inspirada por el rencor, por las emociones, que por lo racional. Y cuando el rencor se apodera de uno, pierde objetividad, distorsiona la realidad y tiene tendencia a ver cosas todas negativas y malas, a ver siempre lo peor, ¿no es cierto? Yo les pediría que reflexionen algunas de esas personas porque las conozco y parece mentira que hayan firmado una declaración de esa naturaleza, ¿no? Es una barbaridad. Llama la atención por la investidura que tiene, o lo preparado, los intelectuales que son, me refiero a la talla de Juan José Cervelli, por ejemplo, que llamó una desobediencia civil, o el jurista Zarzay, por ejemplo. Sí, claro que llama la atención. Yo creo que es eso, que esa declaración, a ver, la desmesura, la falta de criterio, la falta de concepto de esa declaración
el desconcepto de esa declaración se explica más por razones emocionales que intelectuales. No fue la razón lo que primó allí, sino lo emocional, el rencor. El rencor ha crecido en una proporción importante de la sociedad luego de que Cambiemos perdiera las elecciones. Y el rencor distorsiona la mirada sobre la realidad, distorsiona la realidad, distorsiona la perspectiva a partir de la cual uno analiza la realidad, el punto de vista desde el que separa uno, en el que separa uno para mirar la realidad, puede distorsionar mucho la realidad. Cuando ese punto de vista es el rencor, aunque muchas veces uno no es consciente de eso, esto lo ve en la vida uno, ¿no? Cuando se encuentra con personas que están muy tomadas por el rencor, todo lo ven malo respecto de aquella persona o situación por la que sienten rencor, ¿no? Y creo que van a reflexionar, espero que reflexionen. Espera también que reflexione, se lo tengo que preguntar, doctor, porque usted pertenece a ese partido, a la Unión Cívica Radical. También puede reflexionar la Unión Cívica Radical, porque digamos, bueno, Patricia Bullrich, como jefa del PRO, no pertenece básicamente al Partido Radical, ¿no? Está en una alianza, pero espera que el radicalismo, por lo menos de la mano de Cornejo, que es su presidente, reflexione. Porque también habrá escuchado mucho hablar la tan ya gastada palabra de que el gobierno está enamorado de la cuarentena. Esa es otra tontería. A ver, ¿no cree usted que pocas cosas le gustarían tanto al gobierno como poder decir hemos superado con los menores costos posibles y haciendo las cosas bien, si tenemos en cuenta lo que ha pasado en otro mundo, la pandemia? ¿Cree alguien que el gobierno, habría algo mejor para el gobierno que pudiera anunciar eso, para que la situación, el drama por lo menos de los temores respecto de la pandemia desaparezcan? Por otro lado, no es cierto que el gobierno no ha atendido la economía. Probablemente nunca en materia económica haya habido tanta presencia del Estado como en estas circunstancias. Nunca, yo creo, ¿no? No quiero repetir las decisiones que se han tomado para procurar evitar que los daños de la pandemia que se producen en todo el mundo, además, Cristian, en todo el mundo, incluso en los países que tomaron decisiones distintas a la nuestra, están viviendo una crisis económica muy severa y dicen que se va a agudizar. Bueno, digo que el gobierno ha tomado decisiones importantes en el marco de una Argentina con muchas dificultades, ¿no? Que no es responsabilidad del gobierno, una Argentina que tiene dificultades que vienen de hace muchos años. Ha tomado las decisiones adecuadas, por lo menos para tratar de paliar un poco las consecuencias económicas de la pandemia. Doctor, ahora sí le propongo, si le parece, pasar un poco más al tema político partidario. Sí, ¿no? Cómo no. ¿Existe el radicalismo sin Cambiemos? Usted fue muy crítico, inclusive mientras fue diputado nacional por el radicalismo, y fue orgánico y aceptó la decisión de Gualeguaychú y fue orgánico. Pero de hecho las críticas que se han hecho, los mismos radicales han reconocido que fue un convidado de piedra. ¿Existe el radicalismo fuera de Cambiemos? ¿Hay vida en el radicalismo? Sí, ahora le digo, en primer lugar yo no ingresé al Congreso por Cambiemos, ¿eh? Eso quiero aclararle a algunos radicales que no saben demasiado cómo llegan los diputados al Congreso. Yo no fui candidato de Cambiemos. Es más, en el año 2017, yo fui candidato del Frente UNE. Y en el año 2017, cuando se venció mi mandato, a mí me ofreció el PRO ser candidato en la provincia y le dije que no. Porque, bueno, le dije con mucho respeto y agradecido, no por las diferencias que tenía con ellos, les dije, que eran previsibles. No es que a mí me sorprendieron las diferencias en la gestión. Yo sabía que el PRO iba a hacer esto, por eso reclamaba del partido una actitud distinta hacia adentro de Cambiemos. Sino por las diferencias que tenía con mi partido. Esas sí que no eran previsibles, porque el partido había dicho otra cosa, había dicho que no iba a dejar, no iba a permitir, iba a tratar de impedir que se tomaran decisiones equivocadas, cuyas consecuencias las pagaría la sociedad, y no hizo nada de eso. Lo mismo me ofrecieron en el 2019 ser candidato, y hasta una embajada me ofrecieron en el 2017, y también la rechacé, porque yo soy radical por las ideas, y el partido, la verdad, durante estos 4 años, aunque conserven los símbolos, los rituales,
La liturgia. La liturgia, perdón, sí, aunque los comités siguen siendo lo mismo, los partidos son fundamentalmente y antes que nada ideas, y la verdad que las ideas que se han defendido durante estos años, estos 4 años de radicales no tienen nada, aunque algunos radicales se enojan cuando yo digo esto, y probablemente la proporción de ese enojo es equivalente a la conciencia que tienen de que no han defendido las ideas del partido. Cuanto más conscientes son de que no defendieron las ideas del partido, más se enojan porque alguien les dice desde adentro del partido que no las defendieron. Pero bueno, claro, espero que repiensen. Lo que pasa es que se lo está diciendo un militante con un peso importante como es usted, doctor. No, yo no sé si afuera del partido debo tener más peso que adentro, por lo menos eso dicen las encuestas, y eso también les molesta a algunos. Y quiero decir, según las encuestas, bueno, mi posición recoge más adhesiones que la posición de quienes han tenido mayores responsabilidades en el partido. Estoy hablando de los que son más conocidos, no de los que no tienen un papel hoy demasiado relevante en el partido, pero pueden haberlo tenido en otro momento. Y yo creo que sí que hay vida. El partido cree que no hay vida después de Cambiemos. Y hay vida, y es una vida mucho mejor, no solo para el partido, sino para los argentinos, si la Unión Cívica Radical sale de Cambiemos, porque terminaríamos con la polarización. Yo creo que la calidad de vida de la gente, no únicamente, pero en medidas importantes, depende de la calidad de los gobiernos, y la calidad de los gobiernos depende de la calidad de los partidos, y los partidos que no son consecuentes con sus ideas no son partidos de los que se pueda decir que tienen calidad. Hay que ser consecuente con las ideas. Yo no digo que hay que ser intransigente, siempre una dosis de pragmatismo hay en política, siempre una dosis, pero una dosis, no una dosis de ideas, no una dosis de convicciones y todo lo demás pragmatismo. Bueno, y lo que hizo el partido en los 4 años, desde mi punto de vista, es como irse del partido. Si uno considera importante las ideas, si lo más importante de un partido es las ideas, y defiende ideas que no son las del partido, de alguna manera se está produciendo un distanciamiento del partido. Eso es lo que han hecho muchos desde mi punto de vista, tal vez con la mejor intención. A mí no me convencieron nunca de que eso era lo mejor. Doctor, lo quiero pasar a un tema de actualidad, y usted sabe que hace unos días fue imputado Mauricio Macri por la causa de espionajes, algo que en un principio, espionaje ilegal digo, ¿no? Que en un principio, entre otros temas por los que llegó al poder, aparte que dijo que iba a mejorar la economía, la inflación, el desempleo, etcétera, criticaba estos actos que hacía una parte del kirchnerismo en anteriores gobiernos. ¿Lo asombró, le llamó la atención a usted? Sí, eso sí, pero antes permítame, Cristian, porque soy injusto cuando hablo del partido, porque hubo muchísimos radicales que tuvieron una posición como la que tiene Sapia, por ejemplo. Sapia, por ejemplo, Jorge Sapia, de Córdoba. Que la sigue teniendo, porque hay muchos radicales hoy que siguen defendiendo lo que se hizo, que actúan como si todo hubiera salido bárbaro, como si todo hubiera salido tal cual estaba previsto, como si las elecciones se hubieran ganado, como si la sociedad, después de 4 años de gestión del PRO, estuviera mejor que 4 años antes de la gestión del PRO. Dante Rossi, que es otro diputado, el actual legislador, que dio una pelea en condiciones muy desiguales y que sorprendió por los resultados, por las adhesiones. Sin el gran aparato que en su momento manejaba Mestre o Negri, ¿no? En la provincia de Córdoba. Y enfrentando al radicalismo, el aparato, la estructura, no lo digo en sentido peyorativo, y al PRO. Porque, bueno, fue un ejemplo para muchos. No, lo que ha ocurrido con este megaespionaje es gravísimo. Yo no puedo decir si es cierto o no. Conozco lo que dicen los medios. Yo no condeno porque no prejuzgo. Tiene que la justicia investigar. A mí me llama la atención que la Unión Cívica Radical no diga lo mismo que ha dicho en otras ocasiones cada vez que se hacen denuncias de esta naturaleza, que es muy grave. Yo, si fuera presidente del partido, diría algo así como radical, como presidente de mi partido, somos los principales interesados en saber si esto ocurrió o no ocurrió, y queremos que la justicia vaya a fondo e investigue hasta las últimas consecuencias, porque es gravísimo. Y creo que no solo los partidos deberían manifestarse, todas las instituciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas que tienen, bueno, por objeto defender el Estado de Derecho, ¿no? Que de alguna manera tienen por objeto defender el Estado de Derecho, deberían manifestarse con mucha preocupación
por estas denuncias y estar atentos a que efectivamente las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Yo no puedo decir si la justicia es o no, si la denuncia es o no, se puede verificar o no que se haya realizado esto, lo tendrá que decidir la justicia, pero es grave, si no es para tomarlo a la ligera. Hasta el prestigio en la Argentina, en el mundo, debe quedar dañado con estas noticias. Seguro. Ahora, lo que usted acaba de decir es una expresión de deseo, que desearía que orgánicamente el radicalismo se exprese diciendo que la justicia investigue y que se llegue a fondo. Pero usted que conoce desde adentro, ¿cree que, porque esto acaba de suceder, la imputación, digo, por lo menos, ¿no? Pero sí, ¿cree que lo puede llegar a hacer estas declaraciones, mire, esta reflexión, la autocrítica? Cada vez tengo menos esperanza de que eso ocurra, porque no hubo una sola autocrítica respecto de todo lo ocurrido durante estos 4 años. Al contrario, se premiaron, se autoprorrogaron los mandatos o se autorrenovaron los mandatos partidarios y electivos, como si todo hubiera salido extraordinario. No ha habido una sola manifestación autocrítica, ni un radical, ni uno, salvo los de siempre, como Sapia, en Córdoba, Dante, Rossi y otros. No he escuchado a nadie decir que las políticas que se aplicaron del 2015... Las caras más visibles del radicalismo hoy, por lo menos a nivel nacional, que tienen mayor inserción, estamos hablando de Mario Negri y de Alfredo Cornejo, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, yo tengo con ambos amistades, más amistad con Mario, pero mis diferencias con Mario, políticas, en el terreno de las ideas políticas, es muy grande en estos últimos 4 años. Y no he escuchado a ninguno decir, concretamente, las políticas aplicadas en los últimos 4 años durante la gestión del PO fueron políticas malas para el país, que no debemos volver a aplicar y que acompañamos cometiendo un grave error. No he escuchado a nadie que diga eso, si usted quiere, no tan directamente, pero podría por lo menos decir algo para que la sociedad sepa que hacia adelante no se propone más de lo mismo, pero más rápido. Y con relación a este tema, ya han pasado varios días, tampoco con relación a lo de Mario Cimadevilla se ha dicho nada, al contrario. A ver, porque bueno, supónganse que no quieran, también en el Congreso no corresponde tal vez que se hagan declaraciones respecto del fondo de la cuestión, pero podrían haber frenado el agravio al que ha sido sometido Mario Cimadevilla, cuando le dicen que se prestó un show. Es un correligionario respetable. Y sin embargo, sí, lo leí en el Twitter de usted. Silencio de radio, y no sabe la cantidad de radicales que están molestos por la falta de reacción del partido, porque debían haberlo evitado a eso. ¿O creen ustedes que sacaron esa declaración sin consultar a nadie? No, pero cuando uno cuando uno está tomado, tiene temor a lo que usted dijo, si uno cree que de fuera de Cambiemos viene la muerte, que no hay vida después de Cambiemos, bueno, entonces las decisiones que se toman no son las más correctas, sino las que nos aseguran no poner en riesgo Cambiemos, porque poner en riesgo Cambiemos les hace pensar, como le decía, y como usted dijo, que se acaba la vida política. Yo creo que hay una vida mejor después de Cambiemos, con respeto por el PRO, pero no comparto las ideas del PRO, no yo, mi partido. A veces me quieren hacer creer a mí eso. Yo fui 8 años diputado, sé lo que pensábamos nosotros. Sé lo que pensaban estos correligionarios de muchas de las decisiones. Y usted no lo está diciendo con el diario del lunes, porque inclusive lo criticaron mucho por estar adentro y justamente ser crítico, doctor. Sí, y no era cómoda mi posición, porque yo tenía que ir después al Congreso y decir lo mismo que decían los medios. En realidad primero decían el Congreso, en los bloques, manifestaba mi posición. Como no tenía resultado, bueno, yo no quería quedar asociado a una decisión que desde mi punto de vista era incorrecta para el país y podría causar más problemas a los argentinos. Bueno, entonces yo también, cuando me preguntaban en los medios, fijaba mi posición y después la sostenía en el recinto. No era fácil porque tenía que, con mis correligionarios y con los miembros del PRO, tenía en el Congreso posiciones distintas. Pero bueno, mi viejo decía siempre que el que no está dispuesto a enfrentar situaciones incómodas, que no se dedique a la política. Doctor, me acaba de dar pie, lo mencionó a su padre, que en marzo se cumplió 11 años de su desaparición física, ¿no?
Sí. Y con eso, con los 11 años, en realidad cada aniversario se lo recuerda como el padre de la democracia y se hacen múltiples homenajes a nivel nacional. Los radicales tienen que seguir, o por lo menos algunos, homenajeándolo o pedirle disculpas. Yo les digo eso a veces en bromas, ¿no? Cuando vamos a rendirles homenaje a Ilia, a Don Hipólito. Para mí el radicalismo es algo importante, es un sentimiento, pero más que nada es ideas. Mi nieto se llama Hipólito, por Don Hipólito Yrigoyen. Cuando vamos a rendirle homenaje a Don Hipólito, a Don Arturo Ilia, a Levenson, a los próceres del partido Alem, a Alfonsín, yo les digo siempre un poco en broma y un poco en serio, che, ¿a qué vinimos? ¿A rendirle un homenaje o a pedirle disculpas? Y algunos me miran como no entendiendo la pregunta. Entonces les aclaro, porque la verdad es que estamos haciendo todo lo contrario de esa persona a la que venimos a homenajear, todo lo contrario a lo que decía esa persona que había que hacer. Entonces yo no sé a veces cuán sinceros son esos homenajes. Doctor, tengo que ser justo porque del otro lado seguramente le estarán contestando los televidentes, bueno, pero usted, quiero que usted lo aclare, se pasó al kirchnerismo. No, de ninguna manera. Más allá que usted dijo, quiero terminar con la grieta y hacer ese aporte para terminar con esta grieta. No, yo sigo siendo radical. Otros habían pasado al kirchnerismo en este partido. Sí, Julio Cobo es el ejemplo más reciente, bueno, por ejemplo. Y otros más. Y además le voy a decir una cosa. ¿Acaso usted lo conoce a Horacio Jaunarena, no? Sí, claro. Horacio Jaunarena fue ministro de Defensa de Duhalde. De Duhalde. ¿Quiere que se pasó al peronismo Horacio Jaunarena? ¿Sabe la cantidad de dirigentes radicales que fueron funcionarios del gobierno? En el gobierno de Perón hubo radicales. Bueno, pero no, en el gobierno de Duhalde, en el gobierno de Perón hubo funcionarios radicales que se hicieron peronistas. Pero en el gobierno de Duhalde hubo radicales que colaboraron con el gobierno de Duhalde sin dejar de ser radicales. Horacio Jaunarena fue ministro de Defensa, Vanossi fue ministro de Justicia y muchos otros. Y sin embargo no decían nada. Y a mí me parece que hicieron muy bien. Y lo criticaban a Alfonsín porque no había cuestionado esas incorporaciones, cuando Alfonsín decía que había que colaborar porque el país estaba en una situación muy difícil. Y eso que Duhalde decía, que eso que se decía de Duhalde que había contribuido a la desestabilización de la Rúa, cosa que es absolutamente injusta y falsa, absolutamente injusta y falsa, y yo lo sé. Ahora, no sé por qué juzgaban adecuado algunos que Horacio Jaunarena o Vanossi y otros funcionarios y otros radicales fueran funcionarios de Duhalde y les parece mal que yo acepte frente a un partido que se corrió a la derecha, es decir, que abandonó las ideas de la Unión Cívica Radical, colaborar desde la embajada con un gobierno sin perder mi autonomía, que creo que tiene que aplicar políticas que va a generar muchísima resistencia en la derecha y que necesita ayuda de todos aquellos que coincidan con esas políticas. El partido, en lugar de defender y apoyar esas políticas, conservando su autonomía, se ha dedicado a hacer oposición por derecha. No, eso no es el radicalismo, aunque lo sigan llamando radicalismo, ese no es el radicalismo. Y yo le pido a los afiliados que traten de darse cuenta de que algunos están aprovechándose de nuestra pasión, nuestro amor por el partido, para utilizarlo como una herramienta electoral, pero sin tener la misma pasión ni la misma compromiso con las ideas que tenemos nosotros. Usted lo ha dicho, doctor, y estaba bueno aclararlo, yo lo había escuchado en otras entrevistas. Siguiendo con el radicalismo, usted sabe que, porque ha venido muchas veces a la provincia de Córdoba, de hecho ha estado hace un par de meses, en diciembre, más puntualmente en Villa Giardino, estuvo visitándolo a Schiaretti también. ¿Por qué cree que el radicalismo, teniendo un protagonismo tan importante en el mapa electoral nacional, sigue sumido en una crisis que hace 20 años que no puede recuperar la provincia? A lo que le sumamos que terminó perdiendo en la última elección el bastión más importante, que era la capital, ¿no? Sí, yo digo, esto pasa en el país, ¿no? Pero digo, mire, en el 2001 hubo un problema muy grave, muy grave. Los argentinos sentían que podía pasar cualquier cosa en el país. Y gobernaba un radical. La responsabilidad de la crisis no era exclusivamente del radicalismo. Tenía que ver con decisiones que se habían tomado antes y que en todo caso el radicalismo no supo desactivar, bombas que tal vez no supo desactivar, no sé si eran desactivables, pero lo cierto es que desde la visión de la sociedad, bueno, el radicalismo era culpable de la crisis del 2001. Fíjese lo que pasó. A los 4 años, en la siguiente elección presidencial, todos decían que íbamos a desaparecer, que no existíamos más.
y estuvimos muy cerca. En la siguiente elección presidencial sacamos menos del 2% de los votos. Menos del 2% de los votos. Leopoldo Moró como candidato. Exacto, pero no por culpa de Leopoldo, sino por esa crisis que se había generado cuando el partido gobernaba. En la segunda elección presidencial no tuvimos candidato. Algunos decían en los diarios, se confirmó el vaticinio, la Unión Cívica Radical dejó de ser un actor nacional. Fuimos detrás de un peronista, les recuerdo, fuimos detrás de un peronista, de Roberto Labaña. Ahora fuimos también detrás de otro peronista, Miguel Pichetto, pero bueno, que había estado un actor principal durante el kirchnerismo. Pero bueno, le digo lo siguiente, en la tercera elección presidencial no solo tuvimos candidato propio, que representó un progreso, porque en la anterior no habíamos tenido, sino que sacamos casi 3 millones de votos, casi el 13% de los votos en las PASO, lo que representó un progreso extraordinario. Y eso no era por la cara bonita del candidato, que era yo, que además, sí. 2011. Eso también influía, el aspecto del candidato, sino por los programas, porque no eran programas de derecha, porque no corrimos al kirchnerismo desde la derecha. Al contrario, nosotros hicimos un programa bien radical y reclamamos más justicia y más igualdad y mejor distribución del ingreso. Bueno, eso hizo que obtuviéramos 3 millones de votos. En la siguiente elección presidencial volvimos al 2% de los votos. En las pasos siguientes, la del 2015, el radicalismo, la fórmula radical, obtuvo del total de los votos emitidos en las pasos, el 2% de los votos. Se dice fácil, pero hay que perder de una elección a otra 2.100.000 votos. Bueno, así que yo creo que en la medida en que nosotros recuperemos primero nuestra relación con nosotros mismos, en la medida en que seamos consecuentes con nuestra razón de ser y nuestras ideas, nos vamos a reconciliar con la sociedad también. ¿Y en Córdoba en particular? Bueno, en Córdoba yo no... Porque no, veo, no usted es soy... un conocedor y está informado de los comités sí. a nivel nacional, ¿no? Pues Un Negri que se termina yendo por otro lado, no orgánicamente, un Mestre que termina sacando menor cantidad de votos que Negri, que era su oponente en las últimas elecciones. Sí, bueno, yo creo que es necesario, de nuevo, como a nivel nacional, reflexionar mucho, hacer una gran autocrítica y comprender que las ideas están por encima de los resultados electorales. Si nos toca perder elecciones porque tenemos ideas que en algún momento no son mayoritarias, no las abandonemos. Seamos consecuentes con ellas. Ya la sociedad va a acompañarnos, pero no andemos cambiando de idea de elección en elección, porque eso no es, no habla de la calidad de la política. Y preocupémonos en serio por los programas, por los proyectos, más que por las encuestas, por los resultados electorales, y que nadie se sienta más importante que el partido. Que nadie se sienta más importante que el partido, porque cuando empiezan a aparecer ese tipo de actitudes es cuando los partidos, sobre todo si esas cosas sienten los máximos dirigentes, los partidos empiezan a sufrir, ¿no? Seguro. Doctor, ya como para finalizar, le propongo que hagamos un pequeño juego que tiene que ver con un recurso periodístico que usted lo conoce, que es el ping-pong con respuestas breves y concisas sobre los distintos protagonistas del escenario político nacional. Mire, yo me anoté algunas acá. Elisa Carrió. Ay, Dios mío, bueno, una persona ética, pero sin sensibilidad social. Alberto Fernández. Un peronista que quiere terminar con la grieta y lograr una Argentina más justa. Cristina Fernández de Kirchner. Una dirigente peronista a la que enfrenté y me ganó por mucho en la elección del 2011. Mauricio Macri. Bueno, el último candidato del radicalismo, aunque parezca mentira. Se apagó la luz acá, ¿no? Se me apagó mientras la luz, prende. Ahí está. Sí. Alfredo Cornejo, actual presidente del radicalismo. Que se haga cargo de defender las ideas del partido y de la responsabilidad que tiene un dirigente importante. Rodríguez Larreta.
Rodríguez Larreta. Bueno, el próximo candidato del PRO probablemente, aunque no tengo tanta certeza. Mario Negri, que aparece como el presidente de la bancada del Congreso. Que se acuerde y vuelva a ser el radical que era. Y por último, teniendo en cuenta que estuvo no hace mucho en el panel de Juan Schiaretti. Bueno, un gobernador peronista que ¿cuánto lleva ya? 2 mandatos. 3 mandatos no consecutivos. No consecutivos. Bueno, un desafío para la Unión Cívica Radical. No hay que hacer anti-esquieratismo o antiperonismo. Hay que hacer algo mejor que el peronismo para ganar las elecciones. A ver si aprenden los radicales. No tiene reelecciones Schiaretti ahora. ¿Cree que el radicalismo de Córdoba tiene la oportunidad de recuperar la provincia? Sí, si defiende las ideas, si actúa con seriedad, si logra transmitirle a la sociedad que está preocupado no por ganar elecciones, sino por ganar elecciones y desde el poder hacer lo que sea mejor para el bienestar general de Córdoba, estoy seguro que sí. La última, Ricardo Alfonsín. Y bueno, un dirigente o militante de la Unión Cívica Radical, muy consecuente con las ideas del partido, que no sabe qué va a hacer en el futuro en términos si seguirá compitiendo electoralmente o no. No lo sé, que no lo descarten, que no se queden tan tranquilos. Todo un título que me acaba de tirar. Y la última, sí, ya con esto lo dejo libre, doctor, y le agradezco por la nota. Es el embajador designado de Argentina en España. Estamos esperando que pase la cuarentena para que aprueben el pliego. ¿Cuál va a ser su principal prioridad en España? Y bueno, potenciar las posibilidades comerciales, económicas, culturales que existan entre España y Argentina, ¿no? Pero ¿puedo decir por qué acepté? Muy brevemente. Primero porque yo conozco un argumento político que era ayudar a cerrar la grieta. A lo mejor tiene usted otro argumento. Sí, pero son 3 ideas fundamentales. Primero porque coincido con la filosofía que inspira la gestión. Es mucho más radical esta filosofía. Podemos tener diferencias en algunos instrumentos, pero es mucho más radical la filosofía y las propuestas que se hicieron en la campaña que las que hizo el PRO. Mucho más radical el proyecto, la propuesta de Frente de Todos que en materia económica y social que la del PRO. Mucho más radical. El que diga esto sabe que no dice la verdad. Sí, porque coincido con las ideas. En segundo lugar, porque las ideas que se van a traducir en programas y los programas que hay que aplicar van a generar muchísima resistencia en los sectores más conservadores, más liberales, más de derecha del país. Y entonces necesita colaboración, como siempre decía mi padre. Cuando un gobierno que no sea el nuestro aplica políticas correctas, hay que estar ayudando cuando los que se oponen a esas políticas las quieren hacer fracasar. Y en tercer lugar, porque la Unión Cívica Radical, en lugar de colocarse en esa situación, en la del que colabora, se colocó en la situación de quien se opone desde la derecha a esas políticas. Si hubieran sido ideas distintas, si las propuestas que tuviera el gobierno no fueran muy parecidas a las que creemos los radicales, si el partido hubiera decidido a colaborar, bueno, entonces yo, en cualquiera de los 2 casos no hubiera sido necesaria mi colaboración. Creo que lo hice por el país, como hicieron Jaun Arena y otros varios radicales en su momento en el 2001. Seguramente. Doctor Ricardo Alfonsín, muchísimas gracias y suerte en su nuevo desafío allá en España, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo grande. Gracias, doctor. Chao, chao. Excelente. Qué nota interesantísima, impresionante. Felicitaciones a nuestro compañero Cristian Pérez. Tiró para todos lados, para que tengan y guarden. Lindo, muchos, muy bien. Muy bueno ese ping-pong que le hizo al final. Muy bien, interesante. Momento de que nos vayamos, pero antes una información importante de último momento. El gobierno confirmó que analiza